Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Estoy aquí como siempre súper emocionada de recibirlos de nuevo en mi canal. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de chismes, rumores y revelaciones impactantes que involucran a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la mismísima Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de unas supuestas fotos inéditas de su vida privada que, según parece, han explotado en las redes sociales y han sacudido a la farándula. Antes de que sigamos, quiero recordarles que aquí en el canal nos encanta mantenernos al tanto de todo lo que ocurre con nuestros famosos favoritos, pero siempre con respeto y responsabilidad. Así que, por favor, acompáñenme en esta exploración de la noticia, recordando que la información que vamos a compartir es basada en lo que se está comentando en Internet, y no siempre refleja la verdad absoluta. Y por supuesto, antes de que nos metamos de lleno en el tema, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, noticias de farándula y mucho más. Tu suscripción me apoya un montón y me motiva a seguir trayéndoles contenido que les encante. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Hande Erçel, esa mujer que nos ha robado el corazón con su talento, su belleza y su carisma arrollador, se encuentra en el centro de una controversia que ha encendido las redes sociales. Resulta que al parecer han salido a la luz una serie de fotografías de su vida privada que, según algunos medios, son bastante comprometedoras. La verdad es que la información es un poco confusa y contradictoria. Algunos sitios web afirman que las fotos muestran a Hande en situaciones íntimas con su actual pareja, el también actor Hakan Sabancı. Otros, en cambio, aseguran que las imágenes corresponden a una etapa anterior de su vida, y que incluso podrían haber sido obtenidas de forma ilegal. Lo que sí es cierto es que estas supuestas fotos han generado un debate intenso en las redes sociales. Por un lado, están los fans de Hande que la defienden a capa y espada, argumentando que tiene derecho a su privacidad y que nadie debería invadir su intimidad. Por otro lado, están los que critican a la actriz, acusándola de hipócrita y de no ser un buen ejemplo para sus seguidores. La verdad es que, independientemente de lo que muestren o no las fotos, me parece que es fundamental recordar que Hande Erçel es una persona como cualquiera de nosotros, con derecho a tener una vida privada y a tomar sus propias decisiones. Y por supuesto tiene derecho a que se respete su intimidad. Ahora bien, es importante analizar un poco el contexto de esta situación. Hande Erçel es una figura pública muy popular, con millones de seguidores en todo el mundo. Esto inevitablemente la convierte en un blanco fácil para los paparazzi y para aquellos que buscan sacar provecho de su fama. Además, en los últimos años, la actriz ha estado en el centro de varios rumores y controversias. Se ha hablado mucho de sus relaciones amorosas, de sus supuestas cirugías estéticas y de sus proyectos profesionales. Todo esto sin duda ha contribuido a crear una imagen distorsionada de ella, y a alimentar el morbo de algunos sectores del público. En cuanto a la autenticidad de las fotos, la verdad es que hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o de su equipo de representantes. Algunos expertos en edición de imágenes han analizado las fotografías y han llegado a la conclusión de que podrían haber sido manipuladas. Sin embargo, otros aseguran que son auténticas. La tecnología actual permite alteraciones tan precisas que resulta cada vez más difícil distinguir lo real de lo falso, lo que añade una capa extra de complejidad a la situación. En este punto me parece importante destacar que la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona involucrada es un delito y que puede tener consecuencias legales graves. Además, este tipo de acciones pueden causar un daño emocional irreparable a la víctima. Las cicatrices psicológicas de una invasión de la privacidad de esta magnitud pueden ser profundas y duraderas, afectando la vida personal y profesional de la persona afectada. Por lo tanto, invito a todos a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de contenido en Internet. Antes de compartir o comentar una noticia de este tipo, es importante verificar la fuente, contrastar la información y pensar en las consecuencias que nuestros actos pueden tener para la persona involucrada. Un simple clic puede perpetuar un ciclo de daño y sufrimiento, y es crucial ser conscientes del poder que tenemos en nuestras manos. Y hablando de la reacción de Hande ante todo este revuelo, hasta el momento la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ella aseguran que está muy afectada por la situación, y que está considerando tomar acciones legales contra aquellos que han difundido las fotos.
El silencio de Ande ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una estrategia para no alimentar el fuego, mientras que otros lo consideran una muestra de su profunda angustia. La verdad es que entiendo perfectamente su frustración y su enojo. Nadie debería tener que pasar por una situación así. Y aunque la vida de los famosos pueda parecer glamorosa y envidiable, es importante recordar que también son personas con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración. Detrás de la fama y la fortuna, hay seres humanos vulnerables que sufren las mismas penas y alegrías que cualquiera de nosotros. En definitiva, este caso de las supuestas fotos inéditas de Ande Erçel nos invita a reflexionar sobre varios temas importantes: la privacidad de las figuras públicas, la responsabilidad de los medios de comunicación, el impacto de las redes sociales y el respeto que debemos tener hacia los demás. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad se vuelve cada vez más difusa en la era digital, y es fundamental establecer límites claros y éticos para proteger la dignidad de las personas. Y hablando de Ande Erçel, más allá de este escándalo, quiero destacar su talento y su trayectoria profesional. Desde sus inicios en la televisión turca, ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Ha sabido construir una carrera sólida a base de esfuerzo y dedicación, superando obstáculos y desafiando expectativas. Su papel en la serie Senkal Kapm la catapultó a la fama internacional y la convirtió en una de las actrices turcas más reconocidas y queridas en todo el mundo. Además, ha participado en varias campañas publicitarias para marcas prestigiosas y ha sido embajadora de importantes organizaciones benéficas. Ande no solo es una cara bonita, sino también una mujer comprometida con causas sociales y con el bienestar de su comunidad. Así que, más allá de este incidente, creo que es importante recordar el talento y la trayectoria de Ande Erçel y apoyarla en estos momentos difíciles. Porque al final del día, todos merecemos respeto y comprensión. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es fundamental ponerse en el lugar del otro y ofrecer apoyo en lugar de crítica. En resumen, hoy hemos hablado de la controversia generada por la difusión de unas supuestas fotos inéditas de la vida privada de Ande Erçel. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, la responsabilidad y el respeto. Hemos explorado los matices de la situación, reconociendo la complejidad de la fama y la vulnerabilidad de las figuras públicas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Y sobre todo, espero que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de ser responsables y respetuosos en nuestras interacciones en Internet. La web puede ser un lugar maravilloso para conectar y compartir, pero también puede ser un campo minado de desinformación y odio. Depende de nosotros utilizarla de manera consciente y constructiva. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los famosos tienen derecho a la privacidad? ¿Creen que los medios de comunicación deberían ser más responsables al informar sobre la vida privada de las figuras públicas? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para proteger la privacidad de las personas en la era digital? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es valiosa y contribuye a enriquecer el debate. Además, me gustaría saber si han pasado por alguna situación similar, ya sea en persona o en las redes sociales. Compartir sus experiencias puede ayudar a crear conciencia y a promover un ambiente de respeto y empatía. Recuerden que no están solos y que hay recursos disponibles para ayudar a quienes han sido víctimas de invasiones de la privacidad o acoso en línea. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan informarse sobre este tema, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. En el futuro planeo explorar temas similares y entrevistar a expertos en privacidad y seguridad en línea para ofrecerles información valiosa y recursos prácticos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Recuerden que la empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestras interacciones diarias, tanto en el mundo real como en el virtual. Hasta la próxima, mi gente guapa.